Hoy traigo buenas vibras. Hola, ¿qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez una reseña de un perfume que a mí me transporta. Porque en estos días de encierro yo necesito soplos de aire fresco, aunque sean sensoriales. Yo necesito evadirme un poco de estar así entre cuatro paredes todo el día y como mucho asomar así la cara por la ventana y a ver si con algo de suerte te corre un poco el aire. No, necesito irme, necesito mentalmente volar a otros sitios. Y la verdad es que estos últimos días estoy tirando mucho de este perfume, así que bueno, me ha parecido un buen momento para compartir la reseña, aunque la verdad es un perfume de estos de categoría veraniegos playeros. La verdad que es un perfume que uso prácticamente en verano, solo, o cuando me quiero ir a playas imaginarias. Ya está, no es un perfume que el cuerpo me lo pida en invierno. Y se trata del Mancera Coco Vanille. Es un perfume nicho, vale, sí, hasta ahí lo entendemos. Entendemos también que el precio va a subir. Sí, ya lo damos por hecho. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Porque esto, de verdad, madre de mi vida, el verano pasado fue una auténtica obsesión para mí. Y hasta que por fin lo tuve, no paré de dar la murga. Porque di mucho la murga, pero ya llegó un punto en que dije, mira, ya, me lo compro porque lo necesito sí o sí. Ojo a la botella, ¿eh? Esto telita y taponcito de rosca, que me hacen una gracia. Esto de los tapones así, lo que pasa es que huelen mucho a metal y eso no me mola tanto. Pero bueno, es un perfume para mujeres lanzado en 2016 con la nariz de Pierre Montal. Y bueno, la verdad que las notas que tiene, desde luego que invitan a playa, invitan a verano. Tiene una salida frutal donde vamos a tener melocotón y vamos a tener coco. Si no, ¿a qué narices iba a llamar Coco Vanille? No, este tiene el nombre muy bien puesto. ¿Qué es lo que más destaca? Pues así le llamamos el perfume y punto pelota. Nadie tiene problemas. Pues oye, en eso perfecto. Después, cuando pasamos al corazón, ahí ya empezamos a tener un corazón bastante más floral, donde vamos a tener ylang ylang, vamos a tener tiare y jazmín egipcio, para ya en el fondo pasarnos a las maderas, por supuestísimo a la vainilla, porque si no, vamos a ver, no tendría sentido el nombre, y también al almizcle blanco. Respecto a la evolución del perfume, es perfume, ¿vale? Es eau de parfum. Este perfume tiene una salida muy marcada de frutas, ¿vale? Vamos a notar tanto el coco como el melocotón, los dos juntitos y bien altos, ¿vale? Este perfume cuando sale está como aquí arriba y a los 5 o 10 minutos baja, se calma y ya mantiene un aroma muy lineal hasta que por fin se muere en la piel. O sea, la verdad que en ese sentido no es un perfume complicado, no es un perfume que a cada rato te sorprenda con un aroma distinto, tal. No, ya os digo, es muy lineal y sus protagonistas son tres notas. Por un lado el coco, por otro lado la vainilla y por último el tiare. En verdad este perfume podría haberse llamado Coco Vanille Tiare y no hubiera habido ningún tipo de problema. Las tres notas son las que más se sienten y además están bastante equilibradas unas con otras. No tenemos un coco chillón, tampoco tenemos una vainilla muy dulce, ni un tiare que se robe el protagonismo. O sea, están las tres bastante a la par. También es verdad que, como os he mencionado antes, hay otras notas que las equilibran. También tenemos el ylang ylang, el jazmín, tal. Entonces no llega a ser un perfume muy dulce, ni un perfume muy aceitosito, ni un perfume que se nos vaya demasiado a las vibras estas del bloqueador solar. Madre mía, si yo encontrara un protector solar que oliera así, vamos, me moriría. Soy muy fan de los de Hawaiian Tropic porque me encanta el aroma que tienen. O sea, es como, ay, ya que hay que ponerse de crema hasta las cejas, pues por lo menos oler súper bien. Pues así, pero no tiene esas vibras, ¿vale? No es tan frutal, tiene otra clase, ¿vale? Esto sería un bloqueador solar en versión super mega hiper elegante, pero es que ni los bronceadores de alta gama y tal que he olido tenían así estos aromas. No sé, esto huele muy bien. Y luego también una cosa que le da como una diferencia es el almizcle que tiene en el fondo. El almizcle que tiene en el fondo hace que el aroma no sea un aroma mantecoso, un aroma aceitoso de verano, tipo por ejemplo el Sandilloya o el Monoi, el Eau des Bains, el de Yves Rocher, que son aromas como grasos, son aromas que es como
ahí hay algo, hay aceitito. Aquí no, el aceite lo tiene en el líquido, porque madre mía, los Mansera son súper untuositos y de hecho en la piel, bueno, ya no se va a notar, lo llevo puesto desde hace una hora. Yo sí lo noto, en la cámara no lo vais a notar. Deja como una pátina de brillo en la piel que dices, es que todavía se nota, o sea, están ahí, o sea, son unas... Por eso se agarran como se agarran, ¿vale? Pero bueno, a lo que os iba del aroma, eso. Le da como un matiz empolvado al final, muy ligero, muy ligero, que le hace cambiar totalmente el chip con otros de estos de la familia playeros veraniegos. O sea, esto es un playero veraniego como muy top, muy de otra élite. Chifladica que me tiene, la verdad. Respecto al rendimiento, es un perfume fantasmagórico. Es un perfume que yo muchas veces me lo pongo y al rato digo, no huele nada. Pienso eso, giro la cabeza, hago no que sé qué y me viene una onda. Y es como, ah, vale, que estás ahí. Es un perfume rarillo en ese sentido, porque si bien es verdad que su duración es de unas 10-12 horas, o sea, esto es muy monstruo, es muy bestia, o sea, es una bestia veraniega preciosa, pero la estela no lo es. La estela no es una estela súper mega enorme. Es una estela que te huelen bastante alrededor, pero es un aroma fino, es un aroma suave, es un aroma tranquilo, al que tienes que prestar un poco de atención para decir, ostras, eres tú, la que estás ahí a 2 metros, la que hueles bien. No sé si me estoy explicando bien o me estoy explicando mal. A lo que quiero decir es que se siente, pero es una estela suave, pero con estela. Que me estoy haciendo un lío mentalmente impresionante. Rebobinamos. A ver, lo que quiero decir es que la estela que tiene, si lo medimos por metros, si lo medimos por gente a la que nos puede sentir, es alta, pero su aroma es suave, entonces es un aroma como muy agradable que estará en el ambiente, pero no es un aroma de hola, que llevo perfume, estoy aquí. No es ese tipo de monstruo que llama tanto la atención. No, pero ya os digo, en una distancia social tal y cual os sienten más que perfectísimamente y un poquito más también. Pasamos a tamaños, precios, todas estas cosas. Bueno, pues Mancera trabaja con tamaños de 60 mililitros y de 120 mililitros. O sea, los tamaños no son los estándar, no es el típico de 50 y de 100, no, 60 y 120, porque son así de chulos. Oye, cada uno como quiera. Entonces, bueno, este es el tamaño grande, este es el de 120 mililitros y seguramente tenga aquí Coco Vanille para media vida, pero yo qué sé, no me importa, aquí le tengo para darle caña a tope, o sea, a tope. Y bueno, respecto al precio, 120 euros el tamaño grande de 120, o sea, este, ¿vale? 120 euros. ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Es diferente? Vamos a ver, cuando ya hablamos de perfumería nicho, ya como que ya la mente ya se nos va a que son precios más caros. Hay veces que merece la pena y hay veces que no merece la pena, porque encontramos cosas muy parecidas, pues de diseñador, tal, lo que sea. Pero bueno, sí que es verdad que yo soy muy fan de este tipo de perfumes, de estos perfumes así como más playeros, más coco, tiare, tal, me gustan mucho. Y de este estilo tengo perfumes low cost, tengo perfumes de diseñador, tengo este, tengo tal, o sea, tengo variedad. ¿Hay alguno que se le parezca? Parecerse, no. Las vibras sí. Bueno, al que más se parecería sería al Intense Tiare de Montal, más que al Holidays de Mansera. O sea, este se da más la mano al Intense Tiare, aunque el Intense Tiare sería más floral. También es una joyita, o sea, el Intense Tiare también es precioso. Pero bueno, Coco Vanille es diferente. Coco Vanille es más playero en ese sentido. Entonces, ahí ya sois vosotros los que tenéis que decidir. Yo, de verdad, antes de gastarme esos dinerales, pedid de Cannes, probadlo, acercaos a alguna tienda nicho, tal, lo que sea. Yo, cuando hablamos de esos precios, yo no me arriesgo a comprarlos a ciegas. No me arriesgo, porque, oye, igual la lías con uno de 20 euros y te fastidia, la lías con uno de 30 y te fastidia, la lías con uno de 100 y pico y dices... No, yo ahí ya sí que no, son líneas rojas para mí, pero bueno, ahí ya
vosotros veréis lo que hacéis, yo ya sí que no me meto. Así que nada, después de estos perfumes así playeros, que ya sé que estamos empezando a primavera, pero es que yo mi mente la tengo así en modo verano, porque es que esto de estar en casa y tal es que parecen vacaciones, o sea, una cosa muy rara. Así que bueno, espero que os haya hecho evadiros un ratillo, y ahora es vuestro turno. Contadme qué perfumes estáis usando así para evadiros mentalmente, para hacer viajes en el sitio, sin salir de casa, que ojo, cuidado que nos quedamos en casita. Contádmelo y así les echo un ojillo y a ver qué nos inspiramos. Así que nada, locuelos, locuelas, muchas gracias por otro vídeo aquí más conmigo y tal. Y nada, que cuidaos mucho, cuidaos mucho, 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 que esto se nos está poniendo un poco chungo. Así que nada, nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!